Muy buenas y muchas gracias a la Fundación Index por invitarme a este evento donde voy a exponer la influencia de Nightingale en la creación de la Cruz Roja por Henry Dunant. Ambos personajes nacieron en familias humanistas y con alto poder adquisitivo que les relacionaba con las altas esferas de su época, y ambos estaban destinados a una vida claramente prefijada. Nightingale siendo inglesa y como mujer a casarse y tener hijos, y Dunant siendo suizo como empresario en banca, lo cual les hace no sentirse cómodos, pues siente que sus vidas están destinadas a otras tareas. A su vez, fueron formados en todas las humanidades y en religión, diferenciándose en esto último, pues Nightingale será anglicana con tendencias a la religión unitaria y al catolicismo, en cuanto Dunant, como suizo, era calvinista, lo que le hizo desde muy joven formar parte de un grupo cristiano de estudio y obras de caridad. Parecido a Nightingale, que desde que descubrió su vocación enfermera y la negativa de su familia, a ello destinó su tiempo al cuidado de pobres y enfermos. Una vez llegado a su edad adulta, Nightingale tomó distancia del mundo del corsé realizando viajes, siendo en ellos donde pudo formarse en las mejores escuelas de enfermería de su época. En cuanto Dunant entró en el negocio de la banca, lo cual le permitió viajar por las colonias francesas donde observó el maltrato que recibían los nativos, especialmente en Argelia, donde redactó algún escrito sobre la situación. Esto chocaba con sus valores, lo que le llevó a determinar montar una granja donde poder contratar a nativos siguiendo un código ético según la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, esto le llevó a recibir fuertes presiones del sector, impidiendo obtener los permisos, pensando en acudir al mismísimo emperador Napoleón III como última instancia. Esto me recuerda a Nightingale, la cual recibió también fuertes presiones hacia su vocación enfermera. Mientras tanto, Nightingale estaba en la guerra de Crimea, siendo el escenario que encontró totalmente desolador, aunque gracias a todas sus aportaciones pudo salvar a gran parte del ejército herido con sus conocimientos y la aplicación de la ciencia enfermera. Siendo esto conocido por todo el mundo a través del periódico, pues el resto de los países censuraban cualquier tipo de información de lo que acontecía en sus ejércitos profesionales. A su regreso a Londres, Dunant estaba en busca del emperador, el cual se encontraba en la batalla de Solferino en 1859, la cual solo duró un día. Al llegar encontró un panorama bastante semejante al de Crimea, con la diferencia de que él no contaba con vocación ni formación enfermera. Por lo tanto, lo único que pudo realizar durante esos 5 días fue crear un grupo de mujeres para darle alimentos, agua, vendas con las propias camisas de los heridos y acompañamiento a los mismos. Fue tal el impacto psicológico de esta guerra en él que quiso sacar a la luz las sombras del mundo de la guerra poco conocidas por las élites europeas, de manera que pudiesen tomar cartas en el asunto y mejorar la asistencia sanitaria a los militares profesionales. Mientras Nightingale redactó sus manuales de mejora de la salud de Inglaterra a través de sus libros Notas sobre enfermería y Notas sobre hospitales, Dunant redactó un recuerdo de Solferino en 1862, donde dedicó unas líneas de admiración a la figura de Nightingale. Dice al respecto: la señorita Florence Nightingale, que había visitado los hospitales de Inglaterra, así como los principales establecimientos de caridad y de beneficencia en el continente, y que se había entregado a hacer el bien renunciando a la molicie de la opulencia, recibió un acuciante llamamiento de Lord Sidney Herbert, entonces secretario de la Guerra del Imperio Británico, proponiéndole que fuese a prestar asistencia a los soldados ingleses en Oriente. La señorita Nightingale, cuyo nombre ha adquirido gran notoriedad, no dudó en emprender esta hermosa obra, sabiéndola merecedora también de la cordial simpatía de su soberana, y salió en noviembre de 1854 hacia Constantinopla y Scutari con 37 damas inglesas que, cuando hubieron llegado, comenzaron a prestar asistencia a los numerosos heridos de Inkerman. En 1855 llegó también la señorita Stanley con otras 50 compañeras, lo que permitió a la señorita Nightingale trasladarse a Balaclava para inspeccionar allí los hospitales. Es sabido todo lo que en Crimea le hizo llevar a cabo su ardiente amor por la humanidad de Oriente. La intención de Dunant no era reformar la sanidad europea como Nightingale, sino fundar sociedades de socorro voluntarios que estuviesen preparados a nivel material y humano para atender en cualquier contienda bélica, y siendo este organismo de carácter neutral. Para ello, en 1863 creará el Comité Internacional de la Cruz Roja y se llevará a cabo la Convención de Ginebra, de donde surgirá el Convenio de Ginebra firmado por 12 países europeos al año siguiente, de manera que se comprometiesen a impedir la inmunidad de captura y destrucción de todos los centros para el tratamiento de soldados heridos y enfermos, la recepción y tratamiento médico imparcial de todos los combatientes heridos o enfermos, la protección de los civiles que prestan ayuda a los heridos y el reconocimiento del símbolo de la Cruz Roja como medio de identificación de personas y equipos cubiertos por el acuerdo.
No obstante, Nightingale no dio su visto bueno, refiriéndole lo siguiente a través de una de sus cartas. Una sociedad de este tipo asumiría deberes que, de hecho, incumben a los gobiernos de cada país, dirá en 1863. Aún así, tras esto llegó la guerra franco-prusiana, donde los gobiernos no prepararon equipos sanitarios, actuando la Cruz Roja, por lo que Nightingale, en 1870, se sumará a esta empresa influyendo en la formación de la Cruz Roja británica y siendo miembro de su comité de damas hasta su muerte. Ambas personas estuvieron en contacto epistolar, incluso se intercambiaron sus obras literarias, ya que no pudieron encontrarse, aunque Nightingale le hizo esta propuesta. Una vez hicieron su labor en la guerra y sus respectivas fundaciones y reformas, entraron en una fase de soledad. Nightingale, dada su enfermedad, se dedicará desde casa a la reforma sanitaria en países del Imperio inglés, especialmente la India, donde hizo la misma crítica que Dunant sobre los trabajadores. Y Dunant cayó en desgracia al entrar en quiebra sus empresas, convirtiéndose en pobre de solemnidad y sin el recuerdo de nadie, hasta 1897 que le encontró un periodista y lo sacaría de nuevo a la palestra, lo cual le hizo recibir multitud de condecoraciones, donde destaca el Premio Nobel de la Paz en 1901. Dicho esto, ambos dejaron este mundo en 1910, a diferencia de un par de meses, siendo la enfermería heredera no solo de sus valores y fundaciones, sino de un pasado digno de elogiar por sus virtudes heroicas que a día de hoy seguimos narrando. Y a modo de conclusión, para observar con mayor claridad la influencia de Nightingale en Dunant, cerremos esta comunicación con sus propias palabras. Dice Dunant: a pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que todo el honor de esa convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. Y en otro lugar dirá: noble mujer que ha inaugurado una nueva era en el espíritu de la caridad universal. Muchas gracias.